Las historias más reveladoras nunca empiezan con un grito, sino con un silencio pequeño, casi invisible, que se esconde en un gesto mínimo, en una mirada que dura una fracción de segundo más de lo normal, en un movimiento del cuerpo que parece casual pero que, en realidad, no lo es en absoluto. Durante años, muchos hombres han creído que lo importante es lo que una mujer dice, pero la verdadera clave nunca estuvo en sus palabras, sino en aquello que su cuerpo intenta ocultar sin éxito. Porque cuando una mujer siente un deseo genuino, profundo, casi primitivo, su biología empieza a hablar por ella, incluso cuando su mente intenta mantenerse firme. El cuerpo femenino no sabe mentir, y cada microexpresión, cada cambio fisiológico, cada temblor imperceptible, se convierte en un mensaje directo, crudo, imposible de disfrazar. Mientras algunos se pierden analizando frases ambiguas o interpretaciones sociales, los hombres que realmente entienden el deseo femenino saben que la verdad se manifiesta en otro lugar, en lo involuntario. Y lo involuntario tiene un origen mucho más antiguo que cualquier regla social. Desde tiempos remotos, el cuerpo de una mujer aprendió a enviar señales de interés a los hombres que consideraba valiosos, al mismo tiempo que protegía su reputación mediante un juego de sutilezas del que quizá ni ella misma es consciente. Hay algo profundamente instintivo y evolutivo en la forma en que una mujer muestra atracción, algo que se ha transmitido de generación en generación, sin necesidad de palabras. Este contraste, entre lo que dice y lo que realmente siente, es lo que vuelve tan intrigante y, a la vez, tan desconcertante, comprender el deseo femenino. Y ahí está el misterio que la mayoría de los hombres pasa por alto. Una mujer puede sonreír por cortesía, puede conversar por educación, puede actuar con profesionalidad, pero cuando el deseo entra en escena, todo cambia. Los músculos se relajan, la respiración se altera, la mirada se vuelve más profunda, más lenta, más cargada de intención. Aunque ella intente mantener la compostura, su cuerpo la traiciona. Y es precisamente esta traición biológica la que revela lo que realmente está ocurriendo debajo de la superficie. La diferencia entre cortesía y deseo auténtico no se percibe con los oídos, sino con los ojos, la intuición y la capacidad de leer aquello que no se dice. Y cuando el cuerpo femenino empieza a hablar, lo hace con un lenguaje universal, inconfundible, imposible de suprimir por completo. A partir de ese momento, quien mira con atención descubre un mundo que siempre estuvo ahí, oculto a plena vista, esperando a ser interpretado. Si en la primera impresión el deseo femenino parece un susurro escondido, en su raíz biológica es un mecanismo complejo, antiguo y sorprendentemente preciso. Nada de lo que ocurre en el cuerpo de una mujer cuando siente atracción real es casual. Cada cambio, cada respuesta, cada alteración nace de un sistema profundamente programado para reaccionar ante aquello que despierta su interés. Cuando una mujer experimenta deseo auténtico, su sistema nervioso autónomo toma el control sin pedir permiso. Lo que sucede a continuación es una cadena de reacciones automáticas que ella no puede detener, regular ni disimular por completo. Lo primero que cambia es su respiración. Se vuelve un poco más profunda, ligeramente más lenta, como si su cuerpo necesitara prepararse para algo que aún no reconoce del todo. Al mismo tiempo, el corazón acelera de manera casi imperceptible, aumentando la circulación y provocando sensaciones internas que ella misma puede confundir con nerviosismo. No es nerviosismo, es atracción pura. Este incremento del ritmo cardíaco activa toda una red de señales que se manifiestan en su piel, su postura, su mirada. La sangre empieza a fluir hacia zonas sensibles del cuerpo, intensificando sensaciones táctiles y despertando instintos que permanecen dormidos en situaciones neutras. En medio de este proceso silencioso, sus hormonas actúan como mensajeros que amplifican cada respuesta. La adrenalina empuja el cuerpo hacia un estado de alerta suave. La dopamina añade un toque de euforia disimulada y otros compuestos químicos internos
crean esa mezcla entre inquietud y magnetismo que ella misma no siempre comprende. Estas respuestas no son voluntarias, son el resultado de millones de años en los que el cuerpo femenino aprendió a reconocer lo que considera atractivo, valioso o estimulante. A pesar de ello, la mujer rara vez es consciente de lo que está ocurriendo en su interior. Puede sentir un ligero calor en la piel, un temblor minúsculo en las manos, una suavidad distinta en su voz, pero no suele identificarlo como deseo. Sin embargo, quien la observa desde fuera, sí sabe lo que está mirando. Puede detectar ese conjunto de señales que forman un patrón reconocible. Un patrón que solo aparece cuando la atracción es verdadera, cuando su biología decide actuar antes que su mente. Este fundamento biológico explica por qué el deseo femenino puede parecer sutil, incluso accidental, cuando en realidad es un sistema de comunicación perfectamente orquestado. Su cuerpo intenta decir lo que sus palabras quizá nunca admitirían, y es en esta tensión entre lo que siente y lo que intenta controlar donde nace el lenguaje más real del deseo. Hay verdades que una mujer puede ocultar con palabras, con gestos prudentes o incluso con una sonrisa cuidadosamente construida. Pero hay un lugar donde el deseo no encuentra refugio. Sus ojos. Son lo primero que cambia cuando la atracción aparece, y también lo que más la traiciona. Aunque una mujer intente mantener la compostura, aunque quiera mostrarse indiferente, sus ojos cuentan todo lo que su mente intenta callar, y lo hacen sin permiso, sin filtro, sin posibilidad de corrección. El primer indicio ocurre en el centro mismo de su mirada, las pupilas. Cuando una mujer siente deseo real, sus pupilas se dilatan de forma automática, independientemente de la luz del entorno. Es un reflejo biológico imposible de controlar, un eco profundo del sistema nervioso simpático que se activa en presencia de alguien que despierta algo más que simple interés. Esta dilatación crea una mirada más suave, más abierta, más íntima, como si el mundo alrededor se desvaneciera por un instante y solo quedaras tú en su campo visual. Pero la dilatación no es lo único que habla. Su forma de mirar cambia. La mujer que no siente nada mantiene una mirada funcional, breve, educada. En cambio, la que experimenta atracción prolonga el contacto visual unos segundos más de lo socialmente necesario. Es una mirada que regresa a ti una y otra vez, como si algo la empujara a verificar tu presencia, a reconectar contigo sin que ella lo decida. No es insistencia, es magnetismo. Y luego está ese instante que tantos hombres pasan por alto, la mirada hacia la boca. Cuando una mujer fija los ojos en los labios de un hombre durante la conversación, aunque sea por un instante fugaz, su cuerpo está revelando un pensamiento que ella jamás verbalizaría tan pronto. Es un gesto cargado de simbolismo biológico, un indicio inequívoco de que su mente se ha desplazado, aunque sea mínimamente, hacia un plano de intimidad. Ninguna mujer mira la boca de un hombre sin razón. Es una señal directa, primitiva, profundamente inconsciente. A veces aparece también lo que muchos llaman ojos de dormitorio. Párpados ligeramente caídos, brillo húmedo en la mirada, respiración que acompaña el ritmo del deseo. Es un rostro que parece relajarse, suavizarse, entregarse a un estado emocional que no controla del todo. Y aunque ella intente mantener una conversación normal, el lenguaje silencioso de sus ojos está diciendo algo muy distinto. La mirada femenina, cuando siente atracción, no solo observa, invita, investiga, evalúa, imagina. Es una mezcla de vulnerabilidad y poder, de timidez y atrevimiento, de curiosidad y deseo. Y quien sabe leerla descubre que, antes de cualquier palabra, la historia ya ha comenzado. Si los ojos revelan el primer destello del deseo, el cuerpo entero confirma lo que la mirada ya insinuó. Una mujer puede controlar sus palabras, puede medir sus gestos sociales, puede incluso fingir indiferencia. Pero lo que no logra dominar por completo es la forma en que su cuerpo se orienta cuando alguien realmente le atrae. La postura, la dirección de sus pies, la inclinación de su torso,
Todo esto funciona como un mapa silencioso que muestra hacia dónde se dirige su atención emocional y biológica. Y lo fascinante es que, la mayoría de las veces, ella no nota que lo está haciendo. El primer indicador aparece en la manera en que se posiciona en el espacio. Una mujer que no siente interés mantiene una postura neutra, abierta a cualquier dirección. Pero cuando la atracción se activa, su cuerpo gira de forma casi automática hacia la persona que la despierta. Puede estar conversando con varias personas. Puede tener otros estímulos alrededor, pero su torso, sus caderas y hasta la orientación de sus pies apuntan hacia ti. Es una elección que no parece una elección. Su cuerpo decide antes que ella. También ocurre un cambio evidente en la postura general. La mujer que experimenta deseo adopta una posición más erguida, elevando ligeramente el pecho, relajando los hombros y creando una silueta más marcada. No lo hace como una pose consciente, sino como una reacción involuntaria a la activación de su sistema de atracción. Es como si su cuerpo quisiera mostrarse de la mejor forma posible sin que ella lo haya decidido. Esa expansión corporal es, en sí misma, una invitación silenciosa. A la vez, disminuye la distancia física. Una mujer que se siente realmente atraída busca acortar el espacio entre ambos, incluso en situaciones donde no es necesario. Se acerca un poco más para hablar, se inclina hacia ti cuando respondes, invade tu espacio personal sin que parezca una invasión. Este acercamiento no es torpe ni evidente, es natural, fluido, casi imperceptible para quien no sabe lo que significa. Pero para quien lo comprende, es una señal contundente. Su deseo la empuja a estar más cerca. Otro detalle revelador aparece en la relación entre su cuerpo y las salidas del entorno. Una mujer que no se siente cómoda o interesada mantiene cerca rutas de escape simbólicas. Se sitúa junto a puertas, bordes o espacios abiertos. Pero la mujer que siente atracción hace algo completamente distinto. Se posiciona de forma que facilite la interacción contigo, incluso si eso implica alejarse de zonas donde podría retirarse fácilmente. Su cuerpo prioriza la conexión sobre la protección. Este conjunto de señales, orientación, postura, distancia, disposición espacial, forma un patrón tan claro como una frase bien pronunciada. Solo que aquí no hay palabras, no hay declaraciones explícitas ni confesiones directas. Hay un cuerpo que actúa, responde y se expone sin darse cuenta. Y para quien sabe leer ese lenguaje silencioso, la verdad del deseo se vuelve imposible de ignorar. Si la orientación del cuerpo revela intención y la mirada expone lo íntimo, el tacto es la frontera donde el deseo deja de insinuarse y empieza a manifestarse con una claridad imposible de disimular. Ninguna mujer toca a un hombre sin motivo. Ninguna. Y cuando lo hace en el contexto adecuado, cuando ocurre ese roce aparentemente inocente pero repetido, cuando su mano encuentra la tuya o su piel roza tu brazo, no es casualidad. Es biología impulsando a la intuición. El primer tipo de contacto suele aparecer disfrazado de accidente. Ella pasa cerca y su hombro toca el tuyo. Te entrega un objeto dejando que sus dedos permanezcan un instante más de lo necesario. O se acomoda en su asiento provocando un leve roce que, aunque mínimo, se siente estudiado por la precisión con la que ocurre. Estos toques breves, suaves, fugaces, forman parte de un código ancestral. Una manera de comprobar la respuesta del otro sin exponerse demasiado. Ella no dirá nada, no preguntará nada, pero dejará que el contacto hable por ella. A medida que el deseo crece, también lo hace la intensidad del tacto. Ya no son roces accidentales. Es su mano buscando tu brazo cuando se ríe. Es un toque en tu pecho mientras conversa. Es un gesto en tu espalda cuando pasa a tu lado. Son movimientos que nacen del impulso más que de la lógica. El tiempo del contacto cambia. Deja de ser un instante para convertirse en una caricia discreta, sostenida apenas un segundo más, lo suficiente para despertar una respuesta emocional física en ambos. Sin embargo, uno de los comportamientos más reveladores ocurre cuando la mujer no te toca a ti,
sino a sí misma. Juega con su pelo, acaricia su cuello, pasa sus dedos por el antebrazo, recorre su clavícula como si el simple movimiento la calmara. Pero eso no es tranquilidad, es excitación contenida. Cuando una mujer se autoacaricia en presencia de un hombre, está canalizando energía, enfocando la atención hacia su propio cuerpo y de manera inconsciente hacia el tuyo. Es una invitación muda, un recordatorio involuntario de que su piel está despierta. La última prueba aparece cuando tú eres quien inicia el contacto. Ahí es donde el deseo ya no puede esconderse. La mujer interesada no retrocede, no se tensa, no evita el roce, al contrario. Se inclina ligeramente, mantiene el contacto, incluso busca prolongarlo. Su respuesta es tan clara como si hubiera pronunciado una frase directa. Cuando una mujer permite y potencia tu toque, está abriendo un espacio íntimo que solo se concede cuando la atracción supera cualquier duda. El tacto es el punto donde lo sutil se vuelve evidente. Es la piel hablando en un idioma que no admite mentiras, un lenguaje que conecta lo instintivo con lo emocional. Y quien sabe interpretarlo comprende que, cuando una mujer decide tocar, su cuerpo ya ha dicho mucho más de lo que sus palabras se atreverían a confesar. Hay señales que se ven, señales que se sienten y señales que se escuchan sin que uno se dé cuenta. La voz femenina es una de las más profundas, más reveladoras y más imposibles de controlar cuando el deseo aparece. Una mujer puede medir sus palabras, puede pensar cada frase, puede incluso intentar mantener una distancia emocional, pero su tono, su ritmo y su respiración la delatan antes de que pronuncie la tercera sílaba. El deseo modifica la voz porque nace en un lugar donde la voluntad ya no tiene dominio, en la conexión entre emoción, respiración y sistema nervioso. El primer cambio aparece en el tono. Cuando una mujer siente atracción genuina, su voz baja ligeramente, se vuelve más suave, más cálida, más íntima. No lo hace para seducir, al menos no de forma consciente, sino porque la relajación muscular provocada por el deseo transforma el sonido que emite. Es un tono más aterciopelado, menos tenso, como si cada palabra buscara inconscientemente acercarte un poco más a ella. Ese cambio casi nunca es buscado. Simplemente ocurre. Luego viene el ritmo. La mujer que habla desde la neutralidad mantiene un patrón normal. Pausas naturales, velocidad constante, frases completas. Pero la mujer atraída introduce silencios pequeños, casi imperceptibles, que cargan la conversación de un magnetismo diferente. Habla un poco más despacio, alarga ciertas vocales, deja caer el final de las frases como si quisiera que el momento permaneciera suspendido. Es un ritmo hipnótico, acompasado, que invita a escuchar con más atención de la que uno pensaba prestar. La respiración también juega un papel clave. Cuando ella está afectada por el deseo, sus inhalaciones se vuelven más profundas y sus exhalaciones más suaves, más audibles. A veces su voz se quiebra apenas, como si el aire se negara a obedecer la velocidad de su pensamiento. Este desajuste crea un efecto humano, vulnerable, casi íntimo. Y de pronto, sin que ella lo note, un suspiro se escapa en medio de la conversación. Uno de esos suspiros que no surgen del cansancio ni del aburrimiento, sino de un cuerpo que vibra con intensidad. La risa también cambia completamente. Una mujer atraída ríe más, ríe con más ganas, ríe de una manera más genuina. La risa no es una estrategia ni un gesto calculado. Es una reacción emocional que se intensifica cuando alguien le produce placer emocional y físico al mismo tiempo. Su risa se vuelve una herramienta de conexión, un puente que abre espacio, que rompe defensas, que invita a la cercanía. Finalmente, aparece otro detalle fascinante, la reducción del volumen. Cuando una mujer se siente interesada, baja la voz, no para ocultarse, sino para obligarte a acercarte. Es una manera inconsciente de crear intimidad, de convertir una conversación pública en un espacio privado donde solo existen dos personas,
Y es en ese volumen más bajo, más íntimo, donde la tensión se amplifica y el deseo se vuelve casi palpable. La voz femenina bajo el efecto del deseo no miente. Vibra distinto, respira distinto, suena distinto. Es una huella sonora del interés, un mensaje suave pero potente que revela más que cualquier frase directa. Y para quien sabe escucharlo, no hay duda posible. Cuando la voz cambia, el deseo ya está hablando. Entre todos los gestos que una mujer realiza cuando siente deseo, pocos tienen tanta carga simbólica y tanta historia evolutiva detrás, como los movimientos que involucran el cabello y el cuello. Son gestos tan antiguos como la humanidad misma, tan arraigados en la biología que aparecen sin intención, sin cálculo y muchas veces sin que ella note lo que está comunicando. Pero para quien sabe observar, estas señales son algunos de los indicadores más claros de atracción genuina. El cabello es, en esencia, una extensión emocional. Cuando una mujer juega con él en presencia de alguien que le atrae, no lo hace solo por coquetería, lo hace porque su sistema nervioso está activado. Pasa los dedos entre los mechones, los enrolla suavemente, los desliza sobre un hombro, los sacude para darles volumen. Cada uno de estos movimientos tiene una función: llamar la atención hacia su rostro, exponer su cuello, liberar aceites naturales que intensifican el aroma y, sobre todo, canalizar la energía interna que el deseo despierta. Son gestos de inquietud sensual, no de distracción. La exposición del cuello es aún más reveladora. El cuello es una zona vulnerable, sensible y profundamente simbólica en el lenguaje corporal humano. Cuando una mujer inclina la cabeza, aparta el cabello hacia un lado o deja al descubierto la piel que comienza bajo la mandíbula, está enviando un mensaje ancestral de confianza y apertura. El cuello expuesto no es solo atractivo, es una señal de vulnerabilidad voluntaria. Es su cuerpo diciendo: me siento segura contigo. Nadie muestra su cuello ante alguien que le incomoda o le es indiferente. A veces, estos gestos se vuelven más teatrales. Un movimiento amplio del cabello, un giro lento que provoca que las hebras caigan sobre los hombros, un pequeño arqueo del cuello mientras escucha. Son acciones que parecen casuales, incluso naturales, pero que en realidad están cargadas de intención biológica. Llaman la atención de forma sutil pero eficaz, desplazando el foco visual hacia zonas que el cuerpo humano reconoce instintivamente como eróticas. Hay, además, momentos en los que la mujer usa el cabello como una barrera que se abre y se cierra, alternando códigos de intimidad. Lo deja caer para crear un pequeño espacio privado entre ambos. Luego lo retira para revelar su rostro, y esa alternancia crea un efecto hipnótico, casi ritual. En ocasiones, se inclina lo suficiente para que su fragancia llegue hasta ti. Ese gesto no es accidental. El olor es una de las formas más profundas de atracción biológica, y cuando una mujer permite que su aroma te alcance, está rompiendo un límite invisible. Pero ninguna de estas señales ocurre de manera aislada. La mujer que siente atracción no toca su cabello una vez, ni se expone el cuello por error. Lo hace repetidamente, como parte de un patrón que su cuerpo reproduce sin intervención de la mente. Son acciones encadenadas, fluidas, llenas de pequeñas intenciones inconscientes que, juntas, forman un mensaje claro. Está interesada, está cómoda y está respondiendo a una fuerza que va más allá de las palabras. En estos gestos, el deseo se vuelve arte silencioso. Y quien sabe leerlo entiende que el cabello y el cuello no solo adornan, hablan, seducen, confiesan. Son dos de las señales más antiguas y más puras de la atracción humana. Hay señales que pueden disfrazarse detrás de gestos sociales, miradas controladas o sonrisas ensayadas, pero existen otras reacciones que no admiten entrenamiento ni autocontrol. Son las respuestas fisiológicas, esas que brotan directamente del sistema nervioso y que ningún esfuerzo consciente puede suprimir. Cuando una mujer siente deseo genuino, su cuerpo empieza a hablar en un lenguaje primario, involuntario,
transparente, un lenguaje que no negocia con la mente. Y entre todas esas respuestas, la respiración, el pulso y el rubor son quizá las más sinceras. El primer cambio aparece en la respiración. Ella podría estar manteniendo una conversación tranquila, podría parecer completamente compuesta, pero si presta atención, o si tú sabes mirar, notarás que respira un poco más profundo de lo normal. Sus inhalaciones se vuelven más lentas, más marcadas, como si su cuerpo intentara oxigenarse para regular una tensión interna que está creciendo. No es ansiedad, no es cansancio, es atracción. Y esa respiración más profunda suele acompañarse de pequeños silencios cargados de intención. Pausas donde parece que busca aire antes de continuar hablando. El pulso también cambia, aunque ella no sea consciente de ello. Un ligero aumento de la frecuencia cardíaca provoca que ciertas zonas del cuerpo se activen visualmente. Las venas del cuello laten con más fuerza, la piel cerca de las sienes se mueve con un ritmo acelerado, e incluso sus manos pueden volverse más cálidas. Se trata de una reacción reflejo del sistema nervioso simpático, un modo de preparación biológica que la mujer no puede controlar ni ocultar. Si estás lo suficientemente cerca, podrás sentir esa vibración silenciosa que el deseo provoca. Y luego está el rubor, uno de los indicadores más antiguos y más estudiados de la atracción humana. Cuando una mujer siente deseo auténtico, aumenta el flujo sanguíneo hacia el rostro, el cuello y, en ocasiones, el pecho. Es un enrojecimiento suave, una especie de brillo cálido que aparece de repente, especialmente bajo buena iluminación. Ella podría atribuirlo al calor, a la vergüenza o incluso al ambiente, pero la verdad es que ese rubor es una confesión biológica. El cuerpo responde a un estímulo emocional intenso antes de que la mente pueda intervenir. Lo fascinante es que estas señales nunca ocurren solas. Cuando el deseo es real, la respiración profunda coincide con el aumento del pulso y el rubor aparece como un sello final. Es un patrón coordinado, casi coreografiado por la propia biología. Si una mujer solo suspira, puede ser casualidad. Si se le acelera el pulso, podría ser nervios. Pero cuando respira más hondo, se sonroja y su pulso se hace visible. No hay lectura alternativa. Su cuerpo está reaccionando a ti. Estas respuestas fisiológicas son la parte más honesta del deseo femenino. No pueden fabricarse, no pueden imitarse, no pueden activarse bajo demanda. Son señales puras, inmediatas, irresistiblemente claras para quien sabe observar. Y en ellas, el misterio del deseo deja de ser un enigma y se convierte en evidencia. Existe un momento en el que el deseo deja de expresarse únicamente en gestos individuales y empieza a manifestarse en algo más profundo. La sincronía. Es un fenómeno silencioso, casi invisible si no se busca, pero tremendamente poderoso. Ocurre cuando dos cuerpos comienzan a reflejarse de manera inconsciente, como si compartieran un mismo ritmo interno. Y lo más revelador es que esta imitación no se produce por cortesía ni por casualidad. Nace exclusivamente cuando hay una conexión emocional y física que empieza a consolidarse. La primera señal de esta sincronía aparece en la postura. Una mujer que siente atracción no solo se orienta hacia ti, empieza a replicar tus movimientos. Si te inclinas hacia adelante, ella también lo hace unos segundos después. Si cruzas una pierna, su cuerpo imita esa posición de manera casi imperceptible. Si te relajas, ella se relaja. Es un espejo emocional que refleja un interés genuino. La mente consciente no tiene tiempo de planear estos reflejos. La biología los ejecuta porque se siente cómoda, interesada y conectada. La respiración también se alinea. Puede sonar exagerado, pero ocurre con más frecuencia de la que uno imagina. Cuando el deseo está presente, ella comienza a inspirar y exhalar, con un ritmo muy parecido al tuyo. No se da cuenta, pero su cuerpo ajusta el tempo de su respiración para acompasarse al tuyo, creando un ambiente íntimo donde todo se vuelve más fluido, más natural, más cercano. Es como si, sin hablar,
Ambos cuerpos empezarán a bailar un mismo compás. La voz también entra en esta imitación sutil. Ella ajusta el volumen al tuyo, adapta su velocidad, modifica la cadencia de sus palabras. Si hablas más despacio, ella ralentiza su discurso. Si bajas el tono, su voz se suaviza. Este reflejo vocal no ocurre con cualquiera. Solo aparece cuando siente una conexión emocional que su cuerpo interpreta como segura y estimulante. En ese intercambio, la conversación se vuelve más íntima, más armoniosa, más cargada de tensión implícita. Luego están los movimientos. Cuando caminan juntos, ella coordina su paso con el tuyo. Cuando cambias de postura, lo sigue. Cuando haces un gesto con la mano, ella responde con uno similar. Esta imitación refleja un deseo profundo de mantener la armonía contigo, de sintonizarse con tu energía. Es una forma primitiva de decir, estoy contigo. Una afirmación no verbal de interés y compatibilidad. Lo más fascinante es que esta sincronización no se puede fingir. Nadie puede imitar el ritmo cardíaco, la respiración o los movimientos de otra persona de forma sostenida sin estar emocionalmente implicado. La sincronía es un lenguaje del subconsciente. Un código que solo aparece cuando el deseo supera la prudencia. Cuando dos cuerpos se sincronizan, están confesando sin palabras que ya ha comenzado algo más que una simple interacción. Es la prueba silenciosa de que el interés es mutuo, de que la energía circula en ambas direcciones, de que el deseo está construyendo un puente emocional que ni ella ni tú pueden negar. Hay un punto en el proceso del deseo en el que la atracción deja de ser solo una reacción biológica y empieza a convertirse en una declaración silenciosa de intención. Es el momento en que una mujer comienza a comportarse de forma territorial. No lo hace de manera explícita, no lo verbaliza, no lo anuncia, al contrario, suele disfrazarse de gestos sutiles, casi imperceptibles. Pero detrás de esos movimientos hay un mensaje inequívoco. Te está eligiendo y al mismo tiempo está advirtiendo, sin palabras, que no quiere competencia. La primera señal aparece cuando otras mujeres entran en escena. Ella cambia de posición para situarse más cerca de ti, incluso si antes estaba cómoda en otro lugar. Se coloca entre tú y cualquier mujer que perciba como rival, no de forma agresiva, sino estratégica. Bloquea la línea de visión, crea una barrera corporal suave, ocupa el espacio como si lo reclamara. Ese movimiento, aparentemente casual, es una afirmación territorial pura. Es su manera de decir, estoy aquí, no pases por encima de mí. En ocasiones, su lenguaje corporal se vuelve más expresivo cuando otra mujer se acerca. Aumenta el contacto físico contigo. Una mano en tu brazo, un toque en la espalda, un roce que antes no había, o intensifica señales de atracción para que la competencia lo note. No está actuando para ti únicamente, también lo hace para marcar su presencia frente a otras. Su cuerpo compite aun cuando su mente no lo verbalice. Es un instinto primario que emerge de manera inevitable cuando siente que alguien amenaza lo que desea. La tercera señal es más emocional. Los celos silenciosos. No estalla, no crea tensión, no decir nada directo, pero su expresión cambia si prestas demasiada atención a otra mujer. Su mirada se vuelve más seria, su tono más breve, su postura más cerrada. A veces incluso se distancia un poco, no porque quiera alejarse, sino porque procesa la incomodidad que siente. Esa incomodidad es, en sí misma, una prueba del interés profundo que tiene por ti. Otra conducta común es la creación de futuros compartidos. Cuando una mujer está marcando territorio emocional, empieza a sugerir planes, actividades en pareja, momentos en los que solo tú y ella estaréis presentes. No lo hace para comprometerte de forma explícita, sino para enviarte el mensaje de que te incluye en su horizonte cercano. Habla de sitios que deberíais visitar juntos, de cosas que tienes que ver con ella, de experiencias que te encantarían. Cada una de estas frases es un ancla simbólica. Está reclamando un espacio contigo. Finalmente,
Aparece una señal tan sutil como poderosa: la vigilancia suave. Observa cómo reaccionas ante otras mujeres. Analiza tus gestos. Presta atención a tu tono de voz. No es control, es interés. Quiere saber si tú también respondes al vínculo que ella está construyendo. Ese análisis silencioso indica que emocionalmente ya no es neutral. Espera algo de ti. Las conductas territoriales no son dramáticas ni exageradas. Son instintivas, biológicas, inevitables cuando una mujer siente deseo verdadero. No las muestra con cualquiera, y no aparecen si no hay implicación emocional. Cuando una mujer te marca sin decirlo, cuando compite sin declararlo, cuando te incluye sin pedir permiso, está dejando claro que el deseo ya se ha convertido en inversión afectiva. Y esa es una de las señales más poderosas de todas. Cuando el deseo empieza a hacerse visible, no solo cambia la mirada, la voz o la postura. Cambia también la manera en que una mujer se presenta ante ti. No se trata de un acto consciente, no es un intento deliberado de seducción ni una estrategia calculada. Es más bien una reacción instintiva en la que su cuerpo y su mente cooperan para potenciar su atractivo, sin que ella sea del todo consciente. Estos ajustes, mínimos, pasajeros, aparentemente inofensivos, son, sin embargo, algunos de los indicadores más claros de que el interés ya está instalado. El primer gesto aparece en la ropa. Una mujer atraída suele acomodar su camisa para resaltar el escote, alisar su falda para definir la silueta, o retirar una chaqueta que antes le resultaba cómoda. No lo hace para llamar abiertamente la atención, sino porque su cerebro, bajo el efecto del deseo, activa mecanismos de autopresentación que buscan mostrar una versión ligeramente más atractiva de sí misma. Es una forma de alinear su apariencia con la tensión emocional del momento. Después, vienen los cambios en la postura. La mujer que antes estaba recogida, algo encorvada o en una posición neutra, pasa a arquear la espalda con suavidad, adelantar el pecho, relajar los hombros y adoptar una posición más abierta. Es un lenguaje corporal que refuerza la feminidad, la seguridad, el magnetismo. No se trata de seducción agresiva, sino de una manifestación corporal que emerge cuando la atracción aumenta su autoestima y su energía. También hay un fenómeno fascinante en su forma de arreglarse: los pequeños toques de mantenimiento. Reacomoda su pelo incluso si está perfecto. Se aplica brillo labial aunque no lo necesite. Revisa discretamente su reflejo en una superficie cercana. Ajusta accesorios como pendientes o pulseras. Cada uno de estos gestos indica autoconciencia. Ella sabe, aunque no quiera admitirlo, que estás observándola y quiere ofrecer una imagen que esté a la altura de la emoción que siente. La manipulación de joyas y accesorios también tiene un papel importante. Jugar con un collar dirige tu atención hacia su escote. Ajustar un pendiente resalta la línea del cuello. Mover una pulsera atrae la mirada hacia sus muñecas. Estos desplazamientos visuales no son casualidad. Su cuerpo está creando puntos de enfoque que intensifican la conexión. El deseo, cuando aparece, no solo transforma la actitud, transforma la estética. Lo más revelador de todo es que estos ajustes ocurren cuando tú estás presente. Una mujer que se arregla solo cuando llega alguien que le atrae, está comunicando, sin palabras, que desea gustarle a esa persona en particular. Su presentación se convierte en una forma silenciosa de seducción. Un mensaje que no se pronuncia, pero que vibra en cada detalle. La autopresentación femenina bajo el deseo no es dramatismo ni exageración, es refinamiento instintivo. Es el cuerpo diciendo: quiero que me mires. Y si sabes leer estos gestos, entenderás que cuando ella empieza a embellecerse en tu presencia, el deseo ya no es un susurro, es una declaración. Hay un límite invisible que regula la manera en que las personas se acercan entre sí. Es una frontera social, aprendida desde la infancia, que define hasta dónde podemos entrar en el espacio personal de alguien sin provocar incomodidad. Pero cuando una mujer siente deseo auténtico, esa frontera empieza a desdibujarse. Ya no mantiene las distancias habituales, ya no protege su espacio con la misma firmeza.
Por el contrario, empieza a romper esas barreras de forma suave, instintiva y profundamente reveladora. El primer indicio es la cercanía innecesaria. Ella podría hablar contigo desde una distancia perfectamente cómoda, pero elige posicionarse un poco más cerca. No lo suficiente como para llamar la atención de los demás, pero sí lo bastante como para que tú notes la calidez de su presencia. Se inclina para escucharte, pero no por falta de oído. Es su cuerpo buscando una excusa para ocupar un territorio más íntimo a tu alrededor. La atracción convierte el espacio en algo maleable, en algo que ella remodela a su favor. Luego vienen las microinvasiones, esos instantes en los que cruza la línea de la distancia social sin que parezca una transgresión. Al acercarse para mostrarte algo en su móvil, al rozar tu brazo mientras pasa por detrás, al apoyarse lo justo para entrar en tu campo sensorial. Cuando una mujer no siente atracción, evita este tipo de acercamientos. Cuando sí la siente, los busca sin darse cuenta. Su cuerpo está enviando un mensaje claro. Contigo, la proximidad no solo es permitida, sino deseada. Incluso la elección del espacio comunica intención. En un grupo, ella elige sentarse donde pueda estar a tu lado. En un lugar concurrido, busca el rincón donde ambos queden parcialmente aislados del resto. Crea pequeñas burbujas de intimidad allí donde esté, espacios protegidos que solo tienen sentido si existe un interés emocional o físico. No es casualidad que surjan momentos privados en entornos públicos. Los ha generado ella, guiada por un impulso biológico que intenta explorar la conexión. Otra señal poderosa aparece cuando coloca objetos personales cerca de ti. Deja su bolso a tu lado, coloca su móvil junto al tuyo, mueve su bebida hacia la zona que compartes. Son marcas territoriales que extienden simbólicamente su presencia en tu espacio. No está diciendo estoy cerca, sino quiero estar cerca. Estos gestos son tan automáticos como expresivos. Revelan que su cuerpo ya te ha integrado en un perímetro emocional privilegiado. Finalmente, está la cercanía emocional que acompaña a la física. La mujer atraída baja el volumen de su voz, crea conversaciones que requieren intimidad, te invita a inclinarte para escuchar algo solo para ti. Utiliza el espacio no solo para acercarse físicamente, sino para construir un vínculo que los demás no pueden penetrar. Es una danza silenciosa hecha de centímetros, respiraciones y decisiones aparentemente insignificantes. La proximidad es una de las señales más claras del deseo, porque exige romper reglas sociales profundamente arraigadas. Nadie permite que otro invada su espacio personal sin motivo. Nadie se acerca tanto, tan seguido y tan suavemente sin que exista un impulso emocional detrás. Cuando una mujer viola la distancia social contigo, y lo hace de forma consistente, no te está dando una pista, te está dando la confirmación. Hay un territorio del lenguaje corporal femenino que muchos hombres pasan por alto porque parece inocente, cotidiano, incluso trivial. La relación de una mujer con su boca, con los objetos que lleva a los labios, y con la forma en que come o bebe en tu presencia. Pero nada de esto es casual. Cuando una mujer siente deseo auténtico, su boca se convierte en uno de los principales escenarios donde se manifiesta su atracción. No porque quiera enviar un mensaje explícito, sino porque su cuerpo reacciona de manera instintiva, revelando más de lo que ella misma sospecha. La primera señal aparece en la forma en que humedece sus labios. Puede ser un gesto rápido, casi imperceptible, como pasar la lengua suavemente sobre ellos, o un movimiento un poco más lento que deja un brillo natural. Este acto no es meramente estético. El aumento del flujo sanguíneo hacia la boca, producto de la activación del deseo, hace que los labios se vuelvan más sensibles, lo que provoca que ella los toque o los humedezca sin darse cuenta. Y quien observa con atención entiende que esto no ocurre en estados neutrales. Luego está la mordida del labio inferior, una de las señales más poderosas e inevitables. Ella podría estar escuchando una historia, pensando en lo que vas a decir, o simplemente concentrándose, pero si su deseo está activo,
Mordisquea su labio de forma suave, sostenida, como si intentara contener una emoción que la sobrepasa. Es un gesto cargado de simbolismo biológico, asociado a la anticipación y a la tensión interna. Es deseo transformado en movimiento. Los objetos también revelan mucho. Una mujer atraída juega con pajitas, cucharas o botellas, de una manera que llama la atención hacia su boca sin que ella lo busque conscientemente. Chupa una pajita con más suavidad de la necesaria. Toca el borde del vaso con sus labios mientras sostiene la mirada, o recorre lentamente una cuchara al retirarla. Son gestos que emergen de la sensualidad inconsciente y que transmiten un mensaje difícil de interpretar como casualidad. También está el comportamiento alimentario. Cuando siente atracción, comer y beber adquieren un tempo distinto. Toma sorbos más pequeños, más delicados, pero sostiene la mirada un poco más de lo habitual. Puede que pruebe algo y luego te ofrezca para que veas qué tal está, o te invite a compartir un mismo vaso o postre. Estos gestos son formas indirectas de intimidad, puentes simbólicos que conectan su boca con la tuya sin necesidad de contacto directo. No comparten bebida con cualquiera, solo con la persona a la que su cuerpo responde. Además, aparecen los gestos de limpieza. Se toca los labios con una servilleta, retira una miguita imaginaria, corrige el borde de su labial. Son movimientos sutiles que no buscan maquillaje, sino preparación. Su cuerpo actúa como si quisiera asegurarse de que cada detalle esté en orden, como si la boca fuera un punto de comunicación que debe mantener perfecto. Pero lo más revelador de todas estas señales es que ninguna ocurre aislada. Cuando una mujer siente deseo real, su boca, sus manos y su mirada trabajan juntas en un sistema de gestos sincronizados. Ella no es consciente de ello. Tú sí puedes serlo. Y cuando observas cómo se intensifican estos comportamientos, cómo su boca se convierte en el centro de su lenguaje corporal, la conclusión es clara. El deseo ya no está escondido, está pidiendo ser leído. La boca es símbolo, invitación, reflejo. Es el punto donde la biología traiciona al silencio. Y si sabes interpretar sus señales, entenderás que cada gesto es una confesión disfrazada de casualidad. Cuando todas las señales anteriores comienzan a aparecer juntas, ya no estamos frente a simples gestos aislados, sino ante un patrón completo, coherente, inconfundible. Es el momento en que el deseo femenino deja de ser un conjunto de pistas dispersas y se convierte en un lenguaje total, un sistema donde cada parte del cuerpo participa, donde la emoción desborda la prudencia y donde la biología toma el control de una manera imposible de disimular. Y es precisamente en esta última etapa donde surge una de las señales más potentes y menos comprendidas: la vulnerabilidad voluntaria. La vulnerabilidad no significa debilidad, significa apertura. Una mujer que se siente atraída comienza poco a poco a mostrar formas de entrega emocional que no comparte con cualquiera. Su cuerpo se relaja, sus hombros bajan. Sus brazos ya no se cruzan como barrera. Sus manos se abren en un gesto de disponibilidad inconsciente. Su postura deja de ser defensiva y se transforma en receptiva, como si su cuerpo se rindiera a un diálogo silencioso contigo. Este tipo de apertura solo surge cuando sientes seguridad y deseo al mismo tiempo. Una de las señales más claras es la inclinación del cuello y la cabeza. Ese gesto sencillo, casi inocente, implica exposición de una zona vulnerable y demuestra confianza. No es solamente atractivo, es simbólico. Un cuerpo que se ofrece es un cuerpo que confía. Y esa confianza, mezclada con atracción, crea un estado emocional que favorece la conexión profunda entre dos personas. También aparece la búsqueda de tu opinión, un interés real por lo que piensas, por cómo interpretas el mundo. Una mujer que siente deseo auténtico te deja espacio para liderar, no porque se someta, sino porque reconoce en ti un estímulo emocional significativo. Te pregunta qué harías en una situación, qué piensas de un tema, qué decisión tomarías. No está probando tu intelecto, está probando la sintonía. Está diciendo:
Quiero ver cómo encajamos. Estas señales, combinadas con las anteriores, mirada, tacto, voz, postura, proximidad, sincronía, crean un patrón que únicamente aparece cuando el deseo es real y profundo. No se trata de una reacción social, no es cortesía, no es educación. Es un sistema biológico complejo que se activa de manera simultánea. Cuando las señales están todas presentes, el mensaje es claro. Su cuerpo y su emoción ya han decidido antes que sus palabras. La verdad final es que el deseo femenino no es un misterio indescifrable. Es un conjunto de señales perfectamente coordinadas que revelan, sin necesidad de una sola frase, lo que ocurre en su interior. El problema es que la mayoría de las personas no han aprendido a leer ese lenguaje silencioso. Pero una vez que lo ves, una vez que identificas cómo su cuerpo habla en patrones, ya no puedes ignorarlo. Se vuelve evidente, honesto, transparente. Y aquí aparece la reflexión más importante. Reconocer estas señales no significa manipular, sino comprender. Comprender cuándo insistir y cuándo retirarse. Cuándo existe un interés real y cuándo no. Cuándo su cuerpo dice sí, aunque su mente aún lo esté procesando. Esta capacidad no solo mejora las relaciones, sino que evita malentendidos, decepciones y esfuerzos perdidos. El cuerpo femenino, cuando desea, no grita, confiesa. Confiesa con la piel, con la mirada, con el pulso, con la respiración, con la postura. Confiesa sin hablar. Y quien sabe escuchar lo que no se dice, descubre un universo de sinceridad imposible de ocultar. Al final, el deseo no se trata de adivinar, sino de observar. Y cuando aprendes a observar, su lenguaje se vuelve tan claro como una frase pronunciada frente a ti. Ahora que conoces estas señales, dime, ¿cuáles has visto tú en la vida real? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu punto de vista puede abrir los ojos a otros, que todavía no saben leer este lenguaje silencioso.